los cromosomas se encuentran en los polos y reaparecen en nucleolos. Aquí está el nucleolo, el uso desaparece y entonces las membranas forman una envoltura nuclear, vuelven a formar su envoltura nuclear, la rosadita, en cada juego de cromosomas. Y ocurre lo que es la citocinesis, que en la citocinesis pues se da la división del citoplasma y esta comienza durante la anafase y continúa en la telofase. Entonces los cromosomas se están moviendo, en este caso a los polos opuestos. Finalmente forman las dos células y cada uno con un núcleo. Como les había mencionado, tiene la misma información genética. Entonces, la citocinesis no es una fase de mitosis, es lo que es la división del citoplasma y forma lo que son las dos células. Ahora vamos a empezar con la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Bueno, la meiosis es un proceso por el cual la célula diploide 2N origina células hijas con un número haploide N de cromosomas. Esta reducción tiene lugar en la formación de gametos y esporas, en comparación de la mitosis, eh, que es más que todo para formar células con la misma información genética. Acá sí varía. En la mitosis y la meiosis se da una forma alternante para permitir la reproducción y crecimiento de los organismos superiores. Em, la meiosis es semejante a dos mitosis sucesivas, pero sí existen diferencias. Como les había mencionado, en la primera división meiótica se replica el ADN, forman cromosomas homólogos que se aparean, lo cual se denomina sinapsis, intercambian su material entre cromosomas y el centrómero no se divide. Entonces, al final se obtienen dos células. Como pueden ver, la meiosis se divide en una primera división y una segunda división. ¿Qué se da en la primera división meiótica? Bueno, ahí se da una interfase, una profase uno, una anafase uno y una telofase uno. Entonces, la interfase en este caso es similar a lo que ocurre en la mitosis. El material genético se duplica durante la fase S de la interfase. Lo que es la profase uno, se forman cromosomas homólogos, eh, ocurre la sinapsis y el entrecruzamiento y desaparece la envoltura nuclear. Ok, la metafase uno, los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador igual, en el centro. En la anafase uno se separan los cromosomas homólogos y en la telofase se organizan los cromosomas y ocurre la citocinesis. Vale, en este paso eh, tiene información de 2N a N. ¿Qué pasa en la segunda división meiótica? Pues en la profase 2 es similar a la profase mitótica. La metafase 2, pues los cromosomas se alinean en el ecuador. La anafase 2 se separan las cromátidas y migran hacia los polos opuestos. En la telofase se forma la membrana nuclear, los cromosomas se alargan y ocurre citocinesis. Y se obtienen cuatro células haploides. Profe, pero ¿puede retroceder? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia principal entre la meiosis y la mitosis? Bueno, en este caso, como se mencionaba, en la mitosis, eh, bueno, se forman dos células hijas que tienen el mismo material genético. En el caso de la meiosis, pues esto, como lo había mencionado, se da para
la parte de lo que son esporas, por ejemplo, o se da en las células sexuales, en el caso de lo que es material genético, pues el material genético varía y se van a obtener cuatro células hijas haploides con un material genético diferente a la célula inicial que se dividió. A diferencia de la mitosis, que van a ser dos células hijas con igual material genético. Esa sería la diferencia entre las dos. Profe, una pregunta. En la ¿Sí? mitosis, en la diapositiva anterior, puso Ok. que el orden era profase, metafase, telofase y anafase. Y para la meiosis dice que es profase, o sea, primero está la anafase y luego el telofase. ¿Esa también es una diferencia o es un error de la diapositiva? No, o sea, la interfaz es lo primero. La interfaz es lo primero. Tal cual como está aquí. Después sigue la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y la citocinesis, que es lo último, que es cuando ya se divide lo que es el citoplasma, pues, ya para separar las células. Pero el orden es ese. O sea, como ves aquí, interfase, profase, metafase, anafase y telofase. En Como las les había dos. mencionado, la citocinesis no está dentro del proceso, simplemente es la división del citoplasma. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Ok, a las 9 entonces vamos a tener el receso. Hoy sí vamos a, como los temas hoy no abarcan tanta información, igual mañana vamos a tomar solo tres temas y el viernes igual. Eh, para que desayunen los que no han desayunado, vayan al baño y demás. No sé si les parece 20 minutos. Y bueno, lo del tema Sí, profe, de las tranquilo. preguntas, igual yo se las voy a facilitar para que tengan ahí una guía. Mientras no le afecte el temario, profe, está bien. Bueno, en el grupo uno ya tenemos 409 estudiantes. Vamos a ver cuánto hay en el grupo 2. Eh, hay 8 estudiantes. Así que voy a mandar el código del grupo 2. Igual se comparte la misma información en ambos grupos. La invitación para la clase y este es el código de la clase. Lo voy a compartir. Eso es para los que no se han podido ingresar. Bueno, seguimos. ¿Tienen alguna otra duda? Ok, entonces, ¿qué es la reproducción? Es la capacidad que tiene un organismo de perpetuar su especie. Es decir, que la supervivencia de cada especie depende de sus miembros individuales que se reproduzcan y generen nuevos individuos que sustituyan a los que mueran. Entonces existen dos tipos de reproducción, que es la reproducción sexual, la reproducción asexual. Entonces, la reproducción sexual implica lo que es la fusión de dos gametos, óvulos y espermatozoides en los animales. Al unirse, entonces estos forman una célula huevo o cigoto y hay participación de dos progenitores, en este caso hembra y macho. La reproducción sexual tiene una ventaja biológica que es promover la variedad genética entre los miembros de la especie. Eh, bueno, dado que la descendencia es el producto de la combinación específica de genes de ambos padres y no es una copia de un solo individuo. En lo que es la reproducción asexual, pues un único organismo es capaz de originar otros individuos nuevos y son copias de sí mismo. Desde el punto de vista genético, en general es la formación de un nuevo individuo a partir de células paternas sin que exista meiosis. Entonces, se da formación de gametos o fecundación, por lo tanto, no hay intercambio de material genético.
no se da esta fecundación. Así que aquí podemos ver algunos ejemplos. Después de las 9 vamos a ver esta parte más detallada, lo que es reproducción asexual y sexual. Eh, pero en este caso, un solo individuo da lugar a otros. Hay algunos ejemplos como es la división binaria, donde el individuo se divide, eh, también por gemación. Aquí como pueden observar, está el individuo, se forma una yema, como se le llama esto, en la gemación, y a partir de esa yema, pues se origina otro individuo. Y por esporas. Eh, en el caso de lo que es, bueno, estos organismos que son protozoos, algunos se dividen por bipartición, que como pueden ver. Entonces, hay tipos de reproducción asexual. También está la multiplicación vegetativa, que es por lo que es la fragmentación de un cuerpo. Los vegetales también originan nuevos individuos que son genéticamente idénticos. Esto es cuando se reproducen plantas por lo que son estacas, eh, vástagos y estolones. Cuando se toma la planta, pues, y se siembra para una parte de una rama o demás, para volver a generar otro individuo. No es como la semilla, ya con la semilla ya es otro asunto, eh, no es por reproducción asexual. La bipartición o fisión binaria, eh, que es la forma más sencilla en los organismos unicelulares. Aquí, como se mencionó en el caso de este protozoo, que se divide por bipartición, eh, cada célula se parte en dos y se da lo que es la división del núcleo, que eso es una cariocinesis, y posterior entonces se da la citocinesis. Por ejemplo, la euglena. Vale. Por gemación, bueno, es un sistema de duplicación de organismos unicelulares, eh, donde se forma una yema. Aquí, como pueden ver en este organismo, eh, a partir de una yema, pues se va a reproducir un nuevo organismo. Aquí está, por gemación. Eso en el caso de la hidra. Entonces, se forma lo que es una yema que recibe uno de los núcleos mitóticos y una porción de citoplasma. Entonces, uno de los organismos formados es de menor tamaño que el otro. Como pueden ver aquí, más pequeño, más pequeño. Eh, y bueno, otro ejemplo de reproducción por gemación es la Saccharomyces cerevisiae, que es en sí las levaduras. Eh, bueno, también está el tipo de reproducción asexual, que es la fragmentación, y ahí se denomina, es a la separación de porciones del organismo. Un ejemplo es la estrella de mar, por fragmentación, por un fragmento de ella, bueno, se surge una nueva estrella de mar. Eh, y pueden producirse por una simple ruptura o por destrucción de partes viejas, quedan separadas y se transforman en individuos independientes en este caso. Pero me puede tirar para atrás un segundo. Disculpe. Ok. No, la más atrás, disculpa. Igual yo les voy a compartir, jóvenes, esta presentación.
Vale, entonces también tenemos lo que es la esporulación, que en este caso se da una formación mitótica de células, que van a ser las esporas. En este ejemplo, pues se puede ver los helechos en esta parte de aquí, que esto se le llama soros, van a estar las esporas. También en el caso de los hongos, los hongos tienen unas láminas, en las mismas tienen esporas y también hay ejemplos de esporas en algas y otras plantas inferiores. Ok, también está el caso de clonación. Eh, bueno, en este caso de la clonación de la oveja, pues como ejemplo, ocurre que un organismo se autoduplica produciendo copias idénticas. Ahí se toma una célula del organismo, una célula sana, eh, y se implanta en un útero. Entonces, se da lo que es la clonación. La apógnesis también, que es un fenómeno de los vegetales, donde hay formación asexual de un embrión sin fecundación. Entonces, la ventaja de la reproducción asexual sobre la sexual es que la asexual obtiene un mayor número de descendientes y se requiere de un solo progenitor. Pero bueno, en este caso no se va a dar lo que es la variación genética, que la variación genética puede traer mejoras para el organismo. Ahora vamos a ver lo que es la reproducción sexual. Se requiere lo que es la intervención de dos individuos. Los descendientes producidos dan como resultado la combinación de ADN de ambos progenitores y por lo tanto van a ser genéticamente distintos a los progenitores, como se ve en el caso del gallo con la gallina, se aparean y tras la fecundación eh, en la hembra se desarrollan los nuevos, los huevos en sí. En este caso se da una fecundación, ella apoyando los huevos. Eh, Durante esta incubación de los huevos se da el desarrollo embrionario en el interior del huevo. Este huevo entonces va a contener sustancias que van a alimentar al embrión para que se pueda desarrollar. Y por último, el nuevo ser, que es el pollito, va a romper la cáscara y abandona el huevo. Ok. Entonces, en la reproducción sexual, los nuevos individuos se producen por fusión de los gametos haploides para formar un huevo cigoto diploide. Los espermatozoides entonces son los gametos masculinos y los ovocitos son los gametos femeninos. Profe, ¿Sí? para los animales también es la meiosis para la reproducción sexual o es otro Eh, proceso. no, en este caso es la mitosis. La mitosis es la que tiene bueno, ahí para ver, para reproducir lo que son los gametos es la mitosis. No, pero para reproducirse entre animales, o sea, ya tener crías, no es la meiosis. No, la meiosis en sí, recuerden que es para formar nuevas células a partir de una sola célula con el mismo material genético, pero acá em, para ver, creo que hay un error aquí. Sí. Y gracias por sí, listo. No, profe, sí estaba bien, porque la meiosis, no. Produce células que son genéticamente distintas, ¿no? No, en la meiosis son genéticamente iguales.
No, no, porque en la meiosis intercambian el material A genético. ver, Sí, sí lo tenía bien. bueno, hombre. Disculpa, disculpa, disculpa. Entonces, ¿cuál era No, yo la duda? me ¿Era una enredé observación o porque, una duda? no, no, era una duda. ¿Qué Ok, proceso se usaba para la reproducción de los animales? pero si ahí, bueno, ahí se menciona, ok, de que a veces pueden existir errores y bueno, eh, seguimos pues. No sé cuál era la duda, todavía no sé. ¿Cuál era la duda? Eh, Creo que él se refiere a que si en los animales también se da lo que es los ciclos celulares que Ah, se sí, dan sí, aquí. sí, claro, claro. Eso en general, en los seres vivos. Bueno, eh, ok, seguimos. Disculpen un momento. Bueno, jóvenes, ya vamos a seguir. ¿Están algunos aquí en la reunión? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ok, profe, puede continuar. Aquí. sí, profe. Vale, gracias. Vamos a cambiar un poco el mecanismo de preguntas para que no exista ningún tipo de confusión. Por medio del chat, si tienen alguna duda, pues le escriben. Al final de la presentación, entonces, se responde. Eh, no sé si están de acuerdo de esa forma. Bueno, entonces vamos a hacer las preguntas de esa forma. Y seguimos. Como les había comentado, el día de hoy vamos a terminar un poco más temprano, eh, para abarcar los otros temas mañana. Ya faltan pocos. Vamos ya por reproducción sexual y asexual. Entonces, eh, solo faltaría, ya les digo, mañana se estaría viendo lo que es em, transporte, respiración, expresión y homeostasis en humanos, sistema nervioso, sistema muscular. Eh, y entonces el día viernes, evolución biológica, diversidad biológica y ecología y conservación. Y ya sería el final de todo el temario. Así que, bueno, ya después de este tema de reproducción, voy a poner otras diapositivas de este mismo tema, con otros puntos, y culminamos la clase del día de hoy. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok. Bueno, eh, entonces en el caso de lo que son los peces, anfibios y en muchos invertebrados, la fecundación es externa. En este caso, los organismos que depositan huevos, estos organismos se les llama amniotas, que son los reptiles, aves, eh, y como es en el caso de los monotremas, que es el ornitorrinco, eh, la fecundación es interna. Entonces, estas gónadas son órganos sexuales que producen los gametos. Las gónadas masculinas vienen siendo los testículos
que producen espermatozoides y hormonas sexuales masculinas. Y las gónadas femeninas son los ovarios que producen óvulos y también hormonas sexuales femeninas. Los gametos se forman mediante un proceso meiótico denominado gametogénesis. Entonces, en este proceso se efectúa en el interior de las gónadas y se inician las células sexuales eh, que son diploides y se llaman espermatogonias y ovogonias. Aquí pueden ver un ejemplo de reproducción de los peces, eh, donde el macho expulsa su esperma y la hembra entonces expulsa eh, sus óvulos y se hace lo que es la fecundación eh, externa. Entonces, en este caso, se fecundan los óvulos, se forman entonces lo que es el huevo y se va formando el embrión hasta que salga el alevín, que es este pecito. Él tiene su saco uterino y luego entonces se desarrolla a, a un pez. Ahora vamos a ver lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis. La espermatogénesis se realiza en los testículos y ocurre a partir de la espermatogonia. Cada espermatogonia entonces da origen a 4 espermatozoides. Eh, entonces en la meiosis uno el material se divide equitativamente y los espermatozoides se producen en este caso durante toda la vida, no es como en el caso de las mujeres, eh, que tienen cierto número determinado de óvulos. Eh, la ovogénesis se realiza en los ovarios, ocurre a partir de la ovogonia. Entonces, cada ovogonia da origen a un óvulo y a 3 cuerpos polares inservibles. En la meiosis uno no se divide el material y queda una célula hija con casi todo el citoplasma en este caso. Las mujeres nacen con un número determinado de óvulos, que es aproximadamente 400.000. Eh, entonces, ¿qué es la segmentación? Bueno, es la primera etapa del desarrollo de todos los organismos multicelulares. La segmentación eh, convierte por mitosis al cigoto en un embrión multicelular. Entonces, la primera división origina 2 células. La línea divisoria se conoce entonces como primer surco y la segunda división es perpendicular eh, a la primera. Se originan 4 células y la tercera corta el plano ecuatorial. Entonces los huevos, en este caso de segmentación, se pone, por ejemplo, los huevos de sapo, que se dividen para producir cerca de 37.000 células. Entonces, las células de la mórula se continúan multiplicando, formando varios cientos de células en su interior y se origina una cavidad llena de líquido. Entonces, el blastocele toma el nombre de blástula en los mamíferos. Bueno, el tamaño decreciente de las células incrementa en relación superficie-volumen, que esto va a permitir entonces el intercambio de oxígeno entre las células y su entorno. Seguido ocurre el proceso de donde el blastocito se convierte en un embrión, formando 3 capas llamadas gástrulas. Este proceso en sí recibe el nombre de gastrulación
y las células se disponen en capas germinales o capas embrionarias, el ectodermo, mesodermo y endodermo, como pueden ver aquí. Eh, Esta sería la gástrula y estas son las tres capas. El ectodermo en el exterior, mesodermo sería esta capa y el endodermo. Entonces el ectodermo va a formar la epidermis y estructuras asociadas eh, a lo que es el ectodermo neural que origina el sistema nervioso. El mesodermo entonces forma estructuras asociadas con funciones de movimiento y soporte como músculos, cartílagos, huesos, sangre y tejido conectivo. Entonces, eh, igual, el sistema reproductivo y los riñones se forman en el mesodermo. En el endodermo se forman tejidos y órganos que se asocian con sistemas respiratorios y digestivos. Entonces, muchas estructuras endocrinas, como lo son la glándula tiroides, se forman a partir del endodermo. También se origina a partir del endodermo el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. ¿Cómo se da la diferenciación celular? Eh, Se refiere a las transformaciones de células en tejidos y órganos. Entonces, la morfogénesis se da con cambios continuos y precisos, eh, con complejos movimientos celulares que generan entonces al organismo pluricelular. Entonces, su complejo sistema de lo que son los tejidos y órganos ocurre en el embrión hasta cuando adquieren su forma de distintiva de la especie. Tanto el crecimiento como la diferenciación de eh, de la diferenciación celular contribuyen a la morfogénesis y al crecimiento diferencial y los movimientos celulares. Aquí pueden observar los distintos tipos de células, como las células sanguíneas, las nerviosas, las conectivas, las óseas, musculares, intestinales y las células adiposas. Entonces, ¿cómo se da la reproducción de las plantas sin semilla? En este caso, como les había mencionado, eh, los helechos son un ejemplo. Aquí se puede observar lo que es el esporófito maduro. En la parte de abajo de estas hojas está los soros, y en esos soros se encuentran las esporas que por meiosis entonces van a hacer lo que es la división celular y entonces por medio de mitosis se va desarrollando el protalo, que esto viene siendo el gametófito, eh, y se da entonces eh, mitosis y se forma lo que es el esporófito desarrollado para entonces formar una nueva planta. Ok. También los musgos son ejemplos de plantas sin semilla, eh, carecen de raíz, tallos y hojas y necesitan del agua para poder reproducirse. Sus espermatozoides en este caso deben nadar para fecundar a lo que es el óvulo de las plantas. En el ciclo de vida de los musgos, la generación haploide entonces se alternan con generaciones diploides y los gametófitos producen gametos masculinos que se le llaman anteridios y los femeninos que son los arquegonios. Cuando ocurre esta fecundación, pues se origina lo que es un cigoto que va a dar origen a la fase esporófita en la parte superior del gametófito.
Entonces, el esporófito va a contener una cápsula que contiene esporas haploides y que se originan por meiosis. Al madurar la cápsula, se abre y pues las esporas se dispersan. Y finalmente se desarrolla otro gametófito, complementando así el ciclo de vida en este caso, del helecho, que se explicó al inicio de esta diapositiva. Reproducción en plantas con semillas. En este caso, las plantas gimnospermas y angiospermas forman el grupo de plantas con semillas. Su característica es que distingue eh, su éxito en la tierra. O sea, hay una mayor cantidad de estas plantas. Eh, las gimnospermas incluyen plantas vasculares que sus semillas entonces no están contenidas dentro de un fruto. En este caso, eh, el polen pues se produce en lo que son los conos masculinos y generalmente son transportados por el viento al cono femenino. eh, Aquí entonces podemos ver estas estructuras. eh, y ocurre lo que es la fecundación para formar la semilla. Ok, entonces estas semillas son liberadas y se dispersan por acción de la gravedad. Puede ser también por el viento o por animales, en este caso insectos también son los que más intervienen en esta parte. Eh, entonces las angiospermas son plantas que tienen flores y contienen las semillas encerradas en el fruto. Eh, esta estrategia va a garantizar su polinización, la protección de sus semillas con este fruto. Algunas especies poseen flores estaminadas y pistiladas en la misma planta. Otras especies son dioicas, o sea que las flores estaminadas y pistiladas son diferentes. Ok, entonces cuando el grano de polen llega al estigma de una flor, se forma un tubo polínico que va a crecer hasta llegar al óvulo dentro del ovario. O sea, aquí en esta parte es la parte masculina de la planta. Aquí se va a encontrar lo que es el polen y bueno, acá la parte femenina de la planta viene siendo esta parte. Eh, entonces, bueno, en esta parte ocurre lo que es la fecundación y se forma entonces el embrión. Este a su vez está rodeado por endosperma, que es un tejido que lo nutre, eh, y tegumentos, que a la final forman lo que es la semilla. Eh, la polinización y fecundación de la flor, además de la maduración de la semilla, estimulan el desarrollo del fruto. Conforme el fruto madura, suele cambiar el color, textura y puede tener entonces eh, un diferente aroma y sabor. Las semillas germinan y reúnen lo que son las condiciones como la luz, temperatura y humedad. En estas condiciones apropiadas, entonces pueden germinar,
Si en tal caso no están, permanecen latentes hasta que se den las condiciones adecuadas y poder germinar. Ok, ok, ¿en qué tema estamos? Ahorita estamos en lo que es reproducción sexual y asexual, que eso vendría siendo reproducción a nivel de organismo. También vimos reproducción celular, o sea que vimos el tema 7, tema 8 del temario. Ahorita vamos a seguir con algunos puntos que quedaron. Profe, Igual también tengo, sí, eso lo va a subir al Classroom hoy, ¿verdad? Ok. sí, esto lo voy a subir. Yo le voy a hacer una pregunta sobre eso. Bueno, no sé su disposición de tiempo, pero ¿usted cree que pueda subir la diapositiva después de termina aquí con nosotros? Ah, bueno, vamos a hacer algo, voy a subirlas ya. Me pregunta la joven Marilyn Jurado. ¿Cómo sucedería entonces la reproducción en los caballitos de mar? Bueno, en este caso incuban lo que son los huevos de las hembras. El macho es el encargado de incubarlos y da luz a las crías. Estas crías en sí pues ya nacen, son chiquititas, van saliendo así como si fueran, bueno, son caballitos de mar ya desarrollados y los va expulsando así al agua, pero es el macho. Y no sé si respondí su pregunta, ¿cómo era lo del esporófito y el gametófito? Ahí estábamos viendo lo del tema de las plantas. Bueno, en esa parte, como les había mencionado, el esporófito para la presentación. Entonces, en este caso, pues las plantas igual, ellos tienen su parte que es masculina y femenina para lo que es la reproducción de la misma. Entonces, el esporófito contiene lo que son las esporas, que esta vendría siendo la parte masculina. En este caso, pues, cuando se menciona gametófito, es porque produce los gametos, tanto femeninos como masculinos en las plantas. Entonces, en las plantas se denomina a los gametos masculinos anteridios y a los femeninos arquegonios. Vamos a ver, ¿cómo sería la reproducción de las plantas sin semillas? Bueno, como les había mencionado, en este caso, en el ciclo de vida del helecho, pues ella no cuentan con semillas, sino con las esporas que están en estructuras llamadas soros. Este es un ejemplo, pues. Entonces, estas esporas eh, van a formar lo que es un prótalo, un protalo. Entonces, este protalo, a partir de mitosis, eh, se van a formar lo que son los gametos masculinos y femeninos, se da lo que es la fertilización, entonces ya después se forma lo que es el esporófito desarrollado para luego ser un esporófito maduro. Listo. Entonces, por el momento estas son las preguntas y seguimos con la siguiente presentación. Vamos a hacer dos pequeñas presentaciones. Eh, Voy a estar desarrollando las preguntas que les había mencionado ayer, que posiblemente van a venir en el examen. Entonces, ahí yo les puedo colaborar con esa parte, dándole algunas ahí para que eh, las estudien, igual revisen las presentaciones. No vendría nada diferente a estas presentaciones, igual a las presentaciones que haga mañana y pasado. Toda la información que está aquí va a venir en el examen. En la parte de biología, como les menciono, no se estresen tanto. Simplemente es teoría y enfóquense en lo que le quedó más dudas en la parte de matemática, física y química. Así que yo de verdad les deseo mucha suerte, chicos, y que pasen estos exámenes, que sean unos grandes profesionales. No, en el chat tengo más. Profe, una pregunta. ¿Cuándo subiría las preguntas al Classroom? Ya vendría siendo, puede ser mañana por la tarde o el mismo viernes, porque como faltan temas todavía, pero puede ser mañana, lo más probable. Ok, ok. Ajá, sí. Bueno, vamos a seguir. A ver, aquí igual vamos a repasar un poco lo del tema de... ¿Ya pueden observar la presentación? Sí. 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 Vale, Sí. vale. Bueno, gracias.
Bueno, como había mencionado, pues la reproducción asexual es un tipo de reproducción que no requiere la combinación de material genético de dos individuos. Entonces, se da por medio de un solo organismo y lo que se va a obtener es un organismo idénticamente igual al de su origen. Y esta reproducción es común en organismos unicelulares, como lo son bacterias, así en multicelulares como en ciertas plantas y animales invertebrados. Estos son los tipos de reproducción asexual, que es por fisión, donde se va a dar la división de un organismo en dos o más partes iguales, en las cuales se convierten en un nuevo individuo. Como pueden observar aquí, esto vendría siendo una ameba, vendría siendo la inicial, el núcleo se va a dividir, luego se divide lo que es el citoplasma, ocurre la citocinesis y se obtiene entonces las dos células hijas, dos organismos con mismo material genético. En el caso de la esporulación, que se da por medio de esporas, pues este es común en hongos y bacterias también. En el caso de la esporulación, pues se tiene el núcleo, este núcleo se divide en dos igual, de ahí se dividen en más núcleos hasta formar lo que son las esporas y ser expulsadas. Eh, en este caso, para que sea sexual, se necesita entonces dos partes de tanto femenino como masculino para que se dé lo que es la combinación genética. Si es solamente por la espora, se generará un organismo igual. Ok, asexual. Como les había explicado también en el anterior, se da por gemación. Aquí se puede observar un ejemplo de la hidra, que ya se vio allá, cómo a partir de esta yema que se desarrolla a un costado de la hidra, se va a desarrollar otra hidra de un pequeño tamaño, pero igual va a llegar al punto que se desarrolle completamente. Por regeneración, eh, que esto permite al organismo en sí regenerar ciertas partes de la misma y formar un nuevo individuo. En este caso, el ejemplo es la estrella de mar, como por un fragmento de ella se va a formar entonces otra estrella de mar. Y el otro fragmento igual va a formar otra estrella de mar. Profe, Ah, esa de regeneración no sería la de fragmentación que vimos sí, en... Ah, ok. sí, sí, viene siendo la misma. Eh, Propagación vegetativa. Bueno, en este caso, pues la nueva planta crece a partir de una parte de la planta madre, como pueden observar acá, en los tubérculos de papa, igual acá por medio de rizoma, esto en el caso de lirio, y por estolón, que viene siendo estos zarcillos que están aquí, por estolón, también se desarrollan por propagación vegetativa. Entonces, reproducción sexual, en este caso se necesita una fusión de las células de dos individuos, que bueno, sería masculino y femenino. Eh, Hay dos tipos de fecundación, que es la interna y la externa. En el caso de la fecundación interna en lo que es reproducción sexual, ocurre dentro del cuerpo del organismo. Se puede dar en organismos como aves, reptiles y algunos peces. Este método pues protege a lo que son los embriones. En este caso pues también se ve el tema del gallo gallina y pues aquí va a haber una fecundación interna
pero estos son ovíparos, o sea que por medio de incubación va a nacer el nuevo ser. En la externa, pues fuera del cuerpo, como es en el caso de los peces, que ya se había mencionado, el espermatozoide y los óvulos de la hembra se fusionan y entonces se desarrollan los nuevos individuos en el medio externo, en el agua. Eh, y bueno, esto es propio de los organismos que viven en medios acuáticos. La reproducción sexual en humanos. Entonces, tenemos las gónadas, que las gónadas vienen siendo lo que son los testículos y ovarios. Los testículos son las estructuras que tenemos los hombres y responsables de producir los espermatozoides. Y la hormona sexual del hombre es la testosterona. Eh, los ovarios, pues las estructuras de las mujeres que producen óvulos y sus hormonas sexuales es la progesterona. Aquí en este caso se ve en esta figura lo que es la gametogénesis, como a partir de la espermatogonia y la ovonia, pues se da el crecimiento y la maduración de la misma y se da la meiosis para formar en el caso de los hombres, pues los espermatozoides y en el caso de las mujeres, pues el óvulo y los cuerpos polares que se habían mencionado que no tienen ninguna función, solamente generan un óvulo que es viable para la reproducción. Ok, lo que es el tema de reproducción en plantas ya se había visto en la anterior, en la presentación anterior, pero igual esta es información complementaria eh, donde se da una alternancia de generaciones eh, y bueno, el ciclo de vida entre la generación diploide y una generación haploide que vendría siendo esta. Eh, el esporófito va a formar por medio de meiosis esporas haploides. Eh, entonces aquí se da lo del tema de que es lo que es la mitosis a partir del gametangio. Eh, bueno, se forma lo que es eh, los espermatozoides y el óvulo para darse lo que es la fecundación y formar un cigoto diploide. Esto es la polinización, pues que es el proceso mediante el cual el polen se transfiere desde las anteras, que vendrían siendo estas. Estas serían las anteras. Y en esta parte de acá arriba la flor tiene el polen y los estigmas, que vendría siendo como el órgano femenino de la planta en la flor. Bueno, en este caso la abeja va a distribuir el polen hacia otra flor en la parte del estigma, donde va a llegar hasta el ovario, el óvulo, el óvulo. Y bueno, esa sería otra presentación y ahora vamos con la última que es más corta. Hoy sí terminamos después de esta y bueno, vamos a la sesión de preguntas, de ahí eh, cualquier otra consulta me indican. Profe, Este tiempo que queda libre yo pienso que es bueno para que repasen las otras materias en tal caso. Y, y bueno, como les había mencionado, sí se van a terminar todos los temas a tiempo. No, bueno, siento que el día de ayer sí
Fue porque abarqué bastantes presentaciones el día de ayer. Entonces, más que todo por eso. ¿Sí? ¿Qué me iba a preguntar? Disculpe, bueno, esta diapositiva es como un resumen del otro, solo sin la mitosis. Sí, correcto. Solamente habla de lo que es reproducción sexual y asexual. Y ya. A ver, entonces vamos con la otra presentación y terminamos el día de hoy. Ok, ok, en este tema, bueno, vamos a ver lo que es el desarrollo embrionario en animales, eh, lo que es la segmentación. En esta parte de la segmentación se menciona qué es la mórula. Y bueno, la mórula es la etapa temprana del desarrollo embrionario y consiste en una bola sólida de células resultantes de una división celular rápida. Entonces aquí podemos observar cuál es la mórula en esta parte. Entonces en la segmentación lo que se ve es la mórula y la blástula. Entonces la blastulación vendría siendo una estructura hueca que contiene la cavidad llena de líquido y se le llama blástula o blastocisto. Entonces aquí pueden observar que es una cavidad hueca que tiene la blástula. Ahora vamos a lo que es la morfogénesis, que ve lo que es la gastrulación, eh, que es el proceso mediante el cual la blástula se reorganiza para formar las capas germinales que las explicamos en la presentación anterior, del ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, en ese caso, cada uno desarrolla distintos tipos de tejidos y órganos a partir del mismo. Eh, y se tienen lo que son las capas germinales en en este ectodermo, mesodermo y endodermo, para al final originar lo que es el embrión en las distintas especies. En este caso sería un embrión de anfibio, un embrión de reptil y este es el embrión de mamífero. Y ahí podemos ver entonces cómo se observa la mórula de la blástula, la gástrula y el embrión de cada tipo de organismo. Ok, entonces, ¿cómo se da la diferenciación? Que la diferenciación viene siendo el proceso en donde las células se especializan eh, y tienen funciones particulares como lo son las células musculares, nerviosas y sanguíneas. Entonces, ahí vemos el ectodermo, que es lo que está en verde, eh, va a formar lo que es el epitelio de revestimiento, eh, y el ectodermo, que viene siendo este moradito, va a formar lo que es tejido nervioso, la epidermis y sus derivados como es el pelo, el cabello, las uñas. En el caso del mesodermo, viene a formar lo que es el esqueleto, los tejidos conectivos, el aparato cardiovascular y renal. Y bueno, ya sería todo por hoy, Profe, jóvenes. una pregunta. Ya mañana estaríamos tomando entonces
lo que es La conclusión es que las células se especializan en tipos celulares específicos con funciones particulares como las células neurales. Ok, entonces ahí mañana vamos a ver, como les había mencionado, Profe, eh, una consulta. sí, En esa imagen del desarrollo embrionario en animales, el primer recuadro que tiene ahí, o el primer cuadro, dice ectodermo, no es endodermo. ectodermo. En la En esta, segunda, digo, en la tercera diapositiva. En la tercera. Ajá, en esa. ectodermo. Ah, sí, esta sí es verdad. Eso es lo que se tiene que corregir aquí. Sería endodermo. Vale, entonces, vamos a ponerla ahí con cuadrito. Profe, ¿cuándo va a mandar las preguntas para el examen? Sería el día de mañana. Ok, gracias. Sí, por nada. Profe, ya terminamos por hoy. Sí, por hoy sí. No, Como les mencioné ayer, abarcamos muchos temas y bueno, mañana seguimos. bueno, gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias a ustedes, jóvenes. Chao, profe. Terminamos muy rápido, Chao. profe. Que tengan Nos excelente vemos, tarde. profe. Más tiempo Chao. para estudiar. Profe, Claro, eso es ¿no lo me que, va a la poder enviar las intención. diapositivas ahorita? Sí, ya se las Chao, envié. profe. Chao, Ajá, ya se las profe. envié, jóvenes. Ahí Gracias, nada más profe. hacer esta corrección de la imagen. Que sí, tenía ese error de que decían ectodermo y tenía que ser endodermo aquí. Y ya, voy a corregirla y se las vuelvo a enviar. Así Está que, bien, bueno, profe. que tengan excelente tarde. Bendiciones. Igualmente, Gracias, profe, bendiciones, profe. igual. Amén. Ok, Gracias, profe. igual. Chao. Hasta luego. Chao. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.